Hola chicos, antes de iniciar el video no puedo dejar pasar darles las gracias a todos los que se suscribieron y estuvieron comentando el video anterior, ya que fue una locura el apoyo que tuvo, así que sin quitarles más tiempo, comenzamos el resumen. El anime comienza con nuestro prota Isagi Yoichi, el cual estaba jugando la final del campeonato de preparatorias de Saitama. Si ganaban este juego, pasarían al torneo nacional con su equipo, así que estaba muy concentrado en este mismo. Aún así, iban perdiendo 1-0 y se encontraban en una de las últimas jugadas del partido, driblando el prota a todo el que quisiera defenderlo, pero al llegar al frente de la portería tenía que tomar una decisión, de chutar o pasársela a su compañero y que él anotara. Así que escuchando a su entrenador gritar que recordara la frase de uno para todos y todos para uno, se la pasa a su compa, pensando el prota en ese momento en que anotaría fácilmente, chutando este otro y pues bueno, estrellándola contra el palo, dando así un rebote e iniciando la contra del equipo rival, la cual comandaba este crack llamado Kira, chutando al llegar a la portería y anotando el 2-0 en el marcador, finalizando así mismo el partido. Ya aquí vemos al manco que estrelló el balón contra el palo pidiendo perdón. Además, saliendo del campo el prota ve que estaba siendo entrevistado Kira, anunciando que había sido convocado por la sub-18 japonesa. Ya de ahí pasamos a la charla del entrenador, donde aunque vemos al prota bastante tranquilo, seguía pensando en no haber podido ganar para llegar al nacional. Después nos cambian de escena nuevamente y lo vemos caminando con su bici, pensando en que en realidad él era un delantero desconocido de preparatoria, pidiéndole perdón a Noah, el cual era su jugador favorito, además el mejor jugador europeo. También recordaba que empezó a jugar por él y todo lo aprendido había sido inspirado por él, además diciendo que su ridículo sueño de poder ganar la Copa del Mundo con Japón, lamentándose en ese momento y pensando en qué pasaría si no hubiese pasado el balón, gritando muy fuerte por la rabia que tenía y llorando ya que él quería ganar. Al llegar a su casa se sienta a comer con sus padres y estos le dan una carta, la cual era una aprobación para participar en un programa de mejora de deportistas, sorprendiéndose en ese momento, pero al siguiente día yendo igualmente. Al llegar a las instalaciones se encuentra nuevamente con Kira, el cual también había sido invitado, elogiando al prota y siendo buena gente con él, la verdad. Ya una vez dentro de las instalaciones vemos que había muchísimos jugadores convocados, reconociendo a algunos Kira y nombrándoselos al prota, aunque en el momento pensando en que todos eran delanteros, apagándose en ese momento las luces y hablando a esa persona diciéndoles que felicitaciones por haber sido escogidos entre los 300 delanteros de 18 años o menores, según su criterio, presentándose como Jinpachi Ego, quien dice ser el tipo al que contrataron para que Japón gane el mundial, y para esto era necesario crear un delantero revolucionario, así que haría un experimento para poder convertir a uno de los 300 presentes en el mejor delantero del mundo, presentándoles el programa llamado Blue Lock, el cual también era el nombre de las instalaciones donde vivirían los chicos, entrenarían y no podrían salir, prometiéndoles de que si vencían a sus 299 rivales saldrían siendo el mejor delantero del mundo. Terminando la presentación y Kira diciéndole que no le gustaban las condiciones que les quería imponer, además de que todos tenían su equipo, el cual les importaba, así que no podía dejar a su equipo para participar en un programa cualquiera, poniéndose de acuerdo muchos de los chicos, aunque Ego simplemente diciéndoles que se fueran los que no quisieran estar, que si era más importante ser la mejor preparatoria de un país con un fútbol tan atrasado como ellos, que lo hicieran, que se fueran, dándoles una charla sobre el por qué, a pesar de que la selección japonesa era buena, nunca llegaba a nada, y esto era, según él, porque el fútbol solo consistía en meter más goles que el rival, aunque Kira seguía protestando su pensamiento y diciendo de que admiraba a algunos jugadores de la selección japonesa. Aquí Ego simplemente le dice que si acaso aquellos que nunca habían ganado un mundial, mostrándoles en pantalla a Noel Noah, el mejor jugador europeo y mejor jugador del mundo, además de algunas de sus frases que solo remarcaban el pensamiento de Ego, el cual era solo meter goles, y con esto había podido ganar el Balón de Oro por encima de Messi o Cristiano Ronaldo, además de algunas frases de jugadores emblemáticos como Cantona o Pelé, las cuales según el brother eran egoístas de primera, y eso era lo que le faltaba al fútbol japonés, además de decir que no se podría ser el mejor delantero del mundo sin ser el mayor egoísta. Aquí el prota empieza a pensar en que ese era un pensamiento erróneo, así que Ego simplemente los hace imaginar una jugada en la final del mundial, donde pasaban a todos y estaban enfrente del portero, así que antes de pasársela al compañero de al lado debían tirar, ya que ellos eran las estrellas del campo, abriéndoles las puertas y a pesar de que todos tenían dudas, tomando la iniciativa al prota, animándose todos, hasta Kira, riéndose Ego y cambiándonos de escena, donde estaban siendo transportados a las instalaciones de Blue Lock. Ya una vez dentro, el prota estaba en busca de su habitación y vemos de que le habían asignado
el número 299Z. Al ingresar en la habitación ve a otros chicos además de Akira. Aquí nos presentan a uno de sus compañeros llamado Gurumi Igarashi. Este tenía el número 300Z. Luego de esto vemos que se enciende una pantalla y sale Ego en ella, diciendo que todos los presentes eran tanto compañeros como rivales y habían sido clasificados según el criterio de Ego. En esta clasificación se mostraba el nivel de cada jugador, siendo el prota el antepenúltimo más malo de los 300 por encima de Igarashi. También les menciona de que los resultados de los entrenamientos y partidos que tendrían cambiarían su nivel o posición, y dentro de 6 meses los mejores 5 serían inscritos como delanteros para el Mundial Sub-20 con la selección de Japón, sorprendiéndose todos, pero lo más importante es que todo aquel que fuera eliminado quedaría vetado de por vida de la misma selección. Además, sin darles tiempo de nada, comienza su primera prueba, la cual se llama el que la lleva. Aquí les daban 136 segundos y el último que tuviese el balón en sus pies o fuera tocado por él sería eliminado, comenzando Igarashi con el balón, habiendo una gran presión ya que el que fuera eliminado no tendría la oportunidad de jugar con su selección. Así que Igarashi comienza por atacar al prota, logrando esquivar y sin suerte en sus demás intentos, hasta que el balón rebota y ve a este otro brother dormido, el cual era una presa fácil, pero antes de que lo golpeara, este levantándose y dándole una tremenda patada en la cara, además de este otro diciendo que no le gustaba el juego sucio, aunque aprovechando la distracción Igarashi y pegándole en la cara con el balón, presentándose como Kunigami, con la clasificación o puesto 291Z, atacando de nuevo a Igarashi, pero este tomando al prota y haciendo que le pegasen en vez de a él. El prota queda un poco mal, pero no se podía rendir, así que intenta pegarles sin lograrlo y fijando su mirada nuevamente en Igarashi. El tiempo pasaba y el prota se desesperaba un poco más, ya que no quería que se le acabara su sueño. Luego vemos a estos dos jugando, aunque Kunigami lanza al otro y cae encima de Igarashi, quedando este lastimado. Solo faltaban 25 segundos para acabarse el tiempo, acercándose poco a poco el prota rogándole a Igarashi de que no le pasara el balón, pensando el prota en que tal vez acabaría con su carrera, pero para haber ganadores tenían que haber perdedores. Así que iba a chutar cerrando los ojos Igarashi, y al abrirlos ve que el prota sigue con el balón, diciendo Izagi en ese momento que si no cambiaba seguiría siendo el mismo y que él había ido para ser el mejor del mundo, así que debía superar a alguien mejor para poder lograrlo, lanzándose por sus otros compañeros, viéndole este otro diciéndole que le gustaba su actitud y de una manera muy veloz le arrebata el balón al prota sin sentido alguno, presentándose como Bachira Meguro. Ya faltando 10 segundos para acabarse el tiempo, este sale corriendo por Kira, esquivándolo muy bien, aunque faltando 5 segundos le hace un pase al prota, llegándole el balón y diciendo Izagi de que debía ser el mejor, perdiendo la conciencia en ese momento, chutando el balón y pegándole en la cara a Kira, quedándose todos muy sorprendidos. En ese momento nos cambian de escena mostrándonos algunos periódicos en los cuales informaban que Japón había sido eliminada en los octavos de final, pasando con esta mujer llamada Teieri, la cual pertenece a la Unión Japonesa de Fútbol. Vemos de que están en una charla con los demás directivos, aunque ellos dicen de que el fútbol es un negocio y que ya habían generado dinero, así que si de verdad creía que Japón tenía alguna posibilidad de ganar el mundial, diciéndonos esta de que ese era su sueño. Discuten un poco más y ella menciona de que confiaba en el hombre que crearía el mejor delantero del mundo, mostrándonos a Ego. Aquí cambiamos de escena de repente, viendo como Kira terminó sangrando por el pelotazo del prota, preguntándole este qué acababa de hacer. Antes de responderle el prota, en la pantalla sale Ego y aplaude, mencionando que los perdedores deberían irse, así que Kira estaba eliminado, enfadándose mucho Kira y diciéndole que este era un estúpido juego, respondiéndole Ego de que mirara a su alrededor, mostrándonos que la sala donde estaban tenía las dimensiones del área penal, mencionando que si no sabía cómo ubicarse en este espacio no tenía talento como delantero, además de que el que huía necesitaba manejar el espacio, las tácticas y el posicionamiento, y si atacabas debías tener un buen regate, además de ser preciso y tener un buen tiro, aunque Kira le responde nuevamente que cómo iba a saber de sus habilidades en tan solo 2 minutos si un partido duraba 90, a esto respondiendo Ego de que el promedio de tiempo que un jugador tenía el balón en un partido era de 136 segundos, exactamente lo que les había dado, aunque Kira continúa alegando diciendo que en los últimos 10 segundos no pudo hacer nada, aunque Ego le dice que sería lo mismo si fuese un partido real, haciéndolo pensar qué tenía que hacer después de haber recibido el balonazo, donde todavía le quedaba un segundo, así que podría haber golpeado a Igarashi, ya que él estaba quieto, diciéndole que es como la jugada final de un partido, cuando un compañero chuta y te golpea a ti en el área de juego, y tú te rindes sin ver las posibilidades que tenías antes de caer, así que un delantero tenía la responsabilidad de luchar hasta el final, felicitando al prota de paso por ir por alguien mejor que él, y no por Igarashi, así como a Bachira, por robar el balón y hacer lo mismo. Esa es la clase de delanteros que buscaba Ego. Kira queda sorprendido, gritando y mirando con furia a nuestro prota, aunque aún así se marcha de la sala. El prota queda preguntándose a sí mismo por qué lo había hecho, por qué había ido por Kira y por qué estaba tan emocionado, además
además de preguntarle a Bachira por qué le había pasado el balón, ya que si él no lo hubiese pateado, él habría sido eliminado, simplemente respondiéndole que él sabía que lo haría, así que creyó en él y ganó, pensando el prota en que estaba un poco loco, aunque Ego continuó hablando diciéndoles que los delanteros que tanto admiraban se juegan la vida cada día, así que cómo se sentía jugarse la vida por primera vez en sus carreras. Cada vez que ganaran sentirían este mismo placer y eso los acabaría llevando a ser el mejor delantero del mundo, felicitándolos por haber aprobado el primer examen y diciéndole que los 11 que quedaban serían compañeros y vivirían juntos, presentándonos los nombres de los demás compañeros, los cuales conformarían el equipo Z. De ahí vemos que pasan los días todos entrenando con normalidad, aunque dándose cuenta el prota en que los demás eran muy hábiles y lo superaban en ciertas cosas, además de que en la cafetería les daban su comida dependiendo del ranking en el que estaban, por lo que la del prota era una de las peores comidas, ya que a los mejores les daban platos exquisitos. Una de esas noches el prota no podría dormir pensando en que los demás lo superaban, por lo que decide salir a entrenar, encontrándose de nuevo con Bachira y entrenando juntos. Ya en el campo de entrenamiento el prota le pregunta nuevamente por qué le había pasado el balón y cómo sabía que iría por Kira, respondiendo que porque tenía un monstruo en su interior y cuando él jugaba él podía ver a ese monstruo y saber lo que quería, así que en ese momento le dio el pase al prota porque el monstruo se lo había dicho, diciéndole al prota que él también tenía uno, preguntándose el prota si acaso era lo que le había pasado en el entrenamiento, ya que en el momento de chutar no se reconocía a sí mismo, así que quería descubrirlo para no irse del Blue Lock. Luego de eso les avisan de que los resultados de las pruebas físicas habían sido evaluados, así que ya podían verificar el puesto de clasificación en el que habían quedado, regresando estos al cuarto y viendo sus nuevas clasificaciones junto a los demás compañeros. Ego sale nuevamente en la pantalla y les dice que en el Blue Lock había un total de 25 equipos y se dividían en 5 grupos por edificio, así que 25 jugadores habían sido eliminados. Además, su rango definía su equipo, por lo que los jugadores del 1 al 11 eran el rango B, del 12 al 22 eran el rango C, etc. Así que resumiendo un poco, el equipo Z era el peor de todos, además mencionándole que los rangos superiores entrenaban en zonas de más nivel, además comían mucho mejor, claro. Además, les menciona en ese momento que comenzaría la primera selección. Luego nos cambian de escena y nos muestran a Saitoshi, el cual era centrocampista del segundo equipo del Real Madrid. Este estaba siendo entrevistado preguntándole cosas como si quería representar a su selección, Japón, a lo cual este responde que no, debido a que la selección de un país tan malo como Japón nunca sería la mejor del mundo, además de que su sueño era ganar la Champions League. También dice que en Japón, según Sae, no había un delantero digno de sus pases, marchándose de la entrevista y pasando al lado de una sala donde la Federación Japonesa daría una conferencia de prensa. En esta estaban revelando lo del proyecto Blue Lock y de que pretendían crear un delantero capaz de hacer ganar un mundial a Japón. Aquí aparece de nuevo esta chica, diciendo a las preguntas de la prensa de que ese proyecto era necesario para el avance del fútbol japonés, además de ser el momento para que naciera el héroe del fútbol del país. Aquí nos pasan de nuevo con Ego, el cual estaba explicando en qué consistía la selección, la cual básicamente era un torneo donde se enfrentaban los 5 equipos del edificio del prota, en un todos contra todos, y solo los 2 primeros equipos pasarían o sobrevivirían, preguntándose los chicos de cómo jugarían si todos eran delanteros, peleándose, diciendo de que todos querían ser el delantero de su equipo, explicando Ego que las tácticas del fútbol habían evolucionado, pero cuando este comenzó todos eran delanteros, así que debían crear el fútbol desde cero con sus cerebros, cambiándonos nuevamente de escena con la chica a la conferencia, diciéndoles a todos de que para avanzar tenían que tener un nuevo sueño, el cual no simplemente era clasificar al mundial, así que necesitaban un héroe, y les pregunta si se atreverían a soñar con ganar el mundial, así que la respuesta a esa pregunta se llamaba Blue Lock. Finalizando la conferencia de prensa y quedando todos muy molestos, la verdad, además de que Sae tenía un vuelo para España pero decide cancelarlo, ya que quería ver qué tipo de idiota se creaba en su país. Cambiamos de escena y vemos a los chicos decidiendo quién jugaría delantero por medio del piedra, papel o tijera, ganando nuestro prota. Además vemos de que Ego también les dice de que solo pasarían 2 de los 5 equipos que jugaban, así como el jugador que hiciera más goles, así su equipo quedara eliminado, este continuaría en el Blue Lock, por lo que todos querrían hacer goles para no salir complicando más las cosas. Ya pasamos a los camerinos antes del partido y pusieron la formación que usarían en este mismo, y pues bueno, nadie se quejaba por el momento, así que deciden ir al campo todos facheritos. Luego ven entrar al otro equipo, además de que les explican que tendrían VAR para ver las faltas, e inician el partido, comenzando Bachira tocándole el balón al prota, aunque este piensa un momento a quién pasársela, y de atrás llega Raichi, uno de los compañeros de su equipo, diciendo que el goleador pasaba de ronda, así que el equipo le daba igual, y luego llegando otro de sus compañeros, robándole el balón a Raichi. Como vemos, cada quien jugaría para sí mismo, olvidándose de las posiciones. Además, mientras peleaban, les roban el balón, y vemos que el otro equipo también estaba en las mismas condiciones, todos robándose el balón, creándose una batalla campal en medio,
mientras el prota los veía lejos, pensando en a qué se refería Ego con lo del fútbol desde cero. De repente sale este brother llamado Barou desde atrás y le roba el balón a todos, diciéndole al prota que se apartara o lo mataba. El prota trata de detenerlo, pero este haciéndole una bicicleta pasándosela por encima, además burlando a los otros dos defensas con un caño a cada uno, sorprendiéndose el prota de cómo podía jugar así. Al llegar al área, Barou chuta anotando el primer gol de su equipo, diciéndoles a todos que el balón solo existía para hacerlo brillar y que él era el rey del campo. A pesar de eso y de que el prota quería calmar a su equipo, seguían peleando por quién debería tener el balón, iniciando nuevamente el partido pero volviendo a lo mismo. Cada quien quería hacer su gol y le robaban fácilmente el balón, además de que el otro equipo ya con un gol de diferencia se calmó y decían de que le pasarían el balón a Barou para ganar como equipo, viendo el prota que se empezaban a organizar mientras los nuestros atacaban todos a Barou dejando muchos espacios. Con esto les anotan el 2-0, quedándose el prota pensando nuevamente en lo de crear el fútbol desde cero, pero viendo cómo le seguían marcando goles, el tercero, el cuarto, el quinto, así que ya quedaba poco para finalizar el partido. Entonces en el saque Bachira le dice al prota que tal vez ellos dos podrían anotar un gol, así que él haría de distracción mientras el prota corría directo al área enemiga, así que sacan y el prota sale corriendo, driblando Bachira algunos y lanzándole el pase al prota, controlándola a este muy bien, aunque antes de poder chutar aparece Barou enfrente de él, abriéndose dos de sus compañeros por las bandas, pensando el prota si debía o no debía pasarla, así que Barou se lanza por él y entre el pensamiento del prota de que quería seguir en el Blue Lock, se le abre la visión de juego perdiendo la conciencia y pasándola a un lado, quedándole a Kunigami y este sacando un tremendo remate para así anotar el primer gol de su equipo. Aquí el prota queda desorientado gritándole a Raichi de por qué no le había pasado el balón si él estaba más cerca, diciéndole el prota de que en realidad él quería chutar y no sabe qué pasó. Aquí llega Barou y le dice que si se ponía nervioso frente a la portería no servía como delantero, además de que no tenía talento, acabándose el partido con el marcador 5-1. Aquí simplemente el prota queda desorientado pensando por qué lo había hecho, sintiendo que no servía como delantero. Luego en camerinos todos seguían peleando, llegando Wataru a calmarlos, diciéndoles si de verdad no entendían la situación en la que estaban, ya que eran un equipo que ya había perdido una vez, explicándoles que debían hacer un mínimo de 7 puntos si querían pasar, así que si perdían otro partido más estarían acabados. A pesar de eso seguían peleando y el prota les dice que tenía una idea de qué podría ser el fútbol cero, explicándoles lo que pasó en el partido y cómo Barou cambió la mentalidad de su equipo, siendo él el que pasó su equipo de ser 0 a ser 1, siendo la cabeza del mismo y además de tener un talento muy grande. Aquí se enciende la pantalla y sale Ego, diciéndoles de que iban por buen camino, pero que los demás equipos habían goleado 8-0 a sus rivales, dándoles una pequeña charla y diciéndoles que los japoneses solo eran buenos en deportes individuales, de cierta manera, como el béisbol, pero cuando tenían que cumplir funciones determinadas, cambiaba la cosa, así que se necesitaba tener habilidades personales, habilidades individuales para poder convertir ese 0 en un 1, por lo que deberían pensar más sobre eso, además de que en el fútbol marcar un gol era destruir la estructura del rival, así que básicamente un delantero debía ser un destructor. Entonces les dice que pensaran más en qué armas tenían y cómo las podían usar para destruir a su rival. Bueno gente, hasta aquí llegaron los primeros 3 capítulos de esta temporada de este grandioso anime. Conforme vayan saliendo el resto los iré subiendo al canal, así que estén pendientes. Ya que no es más, me despido, nos vemos en el siguiente video.